¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Los soy Laura en Salta están, con fuerza y coraje siempre van a luchar, defensa del pueblo, derechos en pie, juntos podemos más, se siente y se ve. Diputado Martínez, sí, cómo no. Gracias, diputado Esper. Algunas consideraciones preliminares, como suelen decir los abogados. Nosotros en la reunión anterior, cuando usted nos convocó para intentar, decía la convocatoria, consensuar un cronograma de trabajo en función del debate del presupuesto 2026, hicimos una cantidad de consideraciones. Había dos centrales. Una específicamente tenía que ver con la presencia en esta comisión, garantizar la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de que en primer lugar venga, después de casi 2 años, a un Congreso y a una Cámara de Diputados a la cual no asistió nunca, más allá de venir a algún acto como aplaudidor del presidente de la Nación. Además, en esa reunión dejamos totalmente en claro que había un hecho nuevo, no previsto el 15 de septiembre, cuando se ingresó este proyecto de ley de presupuesto para el 2026, que es el salvataje financiero, el blindaje financiero del Tesoro de los Estados Unidos, del cual reclamábamos y reclamamos toda la información necesaria para tener en cuenta sus alcances,
sus modalidades operativas y sus condicionalidades. Lo cierto es que antes del fin de semana, aquí lo tiene el permiso, Carlos, antes del fin de semana nosotros cumplimos con la firma del vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, y la mía. Pusimos a consideración suya, con fecha 26 de septiembre, una lista de invitados que nosotros pedimos que puedan hacerse presentes en esta comisión, que van, obviamente, desde el ministro de Economía y el presidente del Banco Central a una cantidad de funcionarios. La lista no es caprichosa, es una lista muy parecida a la de los funcionarios que asistieron en el año 2022 y 2023 a dar el debate sobre las leyes de presupuesto correspondientes a esos ejercicios fiscales. Aparece un hecho no nuevo, sino que tiene una nueva dimensión que nosotros desde el fin de semana lo estamos haciendo notar, especialmente a partir del día lunes. El día 5 de julio, si no me equivoco, la diputada Tolosa Paz encabezó un pedido de remoción del diputado Esper como presidente de la Comisión de Presupuesto, con una cantidad de acompañamientos por parte de nuestro bloque, entre los cuales está mi firma, y que lo hacía en función de la deficiente conducción, coordinación, presidencia del diputado Esper a lo largo de este año y 9 meses de funcionamiento. Desde la cuestionada votación en la cual se le ungió al diputado Esper, es cierto, con el aval de otros bloques que aplaudían como focas, y el diputado Esper, me acuerdo, 4 de enero del año 2024, horas antes de iniciar el tratamiento de la ley bases. Pero después, sin abrir jamás esta comisión de presupuesto a ninguna otra iniciativa que no sea específicamente la del Ejecutivo, y que para la oposición significó que cada vez que necesitábamos dictamen o el debate de algún tema tengamos que ir al recinto a hacer uso del emplazamiento para que esta comisión se abra. Todas las leyes que nosotros logramos aprobar e impulsar la hicimos a partir de este mecanismo de emplazamiento a la Comisión de Presupuesto. Nunca hubo la más mínima vocación por parte del presidente de esta comisión, donde su bloque claramente es una franca minoría, para poder tener una guía lógica de funcionamiento y racional de esta comisión. En el recinto, en más de una oportunidad, nombro a uno de ellos, el diputado Martín Soria, ya había advertido en varias ocasiones sobre el vínculo del diputado Esper con Fred Machado. Y lo hizo cuando muchos todavía miraban para el costado, pero cuando las actuaciones en la justicia norteamericana ya estaban en curso contra Fred Machado. Y el fin de semana, más precisamente el domingo, en función de esas investigaciones que está realizando la Fiscalía de Texas, aparece un dato muy concreto sobre un aporte económico de $200.000 de Fred Machado a la campaña del diputado Esper. Me parece que el tema tiene tal envergadura que a nosotros claramente planteamos en dos tiempos distintos las distintas opciones que tenemos delante de este tema. En primer lugar, lo dijimos claramente, es inentendible que José Luis Esper siga siendo el presidente de esta comisión de presupuesto. Tiene que ser removido inmediatamente. Y estoy convencido de que hay una amplia mayoría de los 49 integrantes de la comisión de presupuesto que están seguros de que Esper ya no puede ser el presidente de esta comisión. Lo cierto es que hoy sientan al secretario de Hacienda de la Nación y a todo su gabinete económico
al lado de una persona a la cual, en la mañana de hoy, la propia ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, le está reclamando inmediatas explicaciones y que dice, además, que no puede haber gente vinculada a narcos con ellos. Este es el escenario en el cual hoy se quiere comenzar a debatir la ley de presupuesto para el 2026. Nosotros lo queremos decir claro. Esper no puede ser ya el presidente de esta comisión. La conducta de Esper se tiene que analizar en los ámbitos formales e institucionales que tiene la Cámara de Diputados. Y hoy debería haber aquí una mayoría de diputados dentro de los 49 integrantes que le diga a José Luis Esper, usted no puede seguir presidiendo. Queda claro además nuestra vocación, porque ayer le enviamos al secretario parlamentario Adrián Pagán una nota diciendo eso, que hoy nosotros íbamos a pedir la remoción de Esper, pero donde al mismo tiempo le dijimos al secretario parlamentario y le enviamos nota al presidente del bloque del oficialismo, diciendo que sean ellos los que decidan el reemplazo del diputado Esper. Acá no hay ningún ánimo de quedarse con la conducción de una comisión ni nada por el estilo. Podremos estar en las antípodas de todo lo que se hizo desde aquel 4 de enero del año 2024 en esta comisión. Pero a 2 meses de que tengamos que rehacer el diseño de las comisiones en función del resultado de la voluntad popular en las elecciones del 26 de octubre, sería un despropósito que nosotros en este momento intentemos modificar un esquema político de conducción de esta comisión. Se tiene que hacer cargo de la comisión, pero se tienen que hacer cargo también de que Esper ya no sea más el presidente de esta comisión. Y nosotros lo queremos decir claramente. Queremos contribuir a un debate serio de la ley de presupuesto para el 2026. Por eso pedimos que se presenten determinados funcionarios. Por eso hoy vamos a dar el debate cuando ingrese el secretario de Hacienda alrededor de este tema. Pero por eso, con esta misma convicción, decimos que el principal obstáculo para tener una ley de presupuesto y para tener un trámite parlamentario decoroso por parte de esta comisión se llama José Luis Esper ocupando la presidencia. Nosotros lo queremos decir con claridad. Y sería bueno que se expresen otras voces. ¿Perdón? Sí, cómo no. Sí, adelante, diputado. Perdón. Gracias. Y nosotros queremos decir con claridad, y sería muy interesante que otros bloques también se puedan manifestar en el sentido de si realmente bancan, toleran, aceptan que en este momento, con tal acusación, el diputado José Luis Esper siga presidiendo esta comisión. Hay alternativas, se necesita madurez y racionalidad que aparentemente el bloque oficialista no quiere tener. Nosotros venimos a decir acá, Esper no puede presidir esta comisión de presupuesto, pedimos su remoción y que continúe claramente lo pautado para el día de hoy y demos todos los debates que tengamos que dar para que la Argentina, después de 2 años de inacción del presidente de la Nación, pueda volver a tener una ley de presupuesto. Gracias, diputado Esper. Gracias, diputado Martínez. Diputado Martínez, sigue en el uso de la palabra la diputada Ripoll. Gracias, señor presidente. Bueno, hay que decirle porque es una formalidad. Porque la verdad que lo que le quería preguntar es, después de toda la denuncia que hay, y después de habernos dicho, zurditos van a correr, usted ya corrió con la moto. Y además nos dijo, cárcel o bala. Entonces ahora le puedo preguntar, ¿cuál elige? ¿Cárcel o bala? Bien. Entonces, pregunta si Esper puede presidir esta comisión. Obvio que no. De ninguna manera, ni un día más puede estar en su cargo. El problema es que con eso solo no alcanza. No alcanza porque acá sale a la luz que es el socio del narcotráfico. Y además nos quiere vender que se encontró con un tipo que tenía un avión
Y casualmente, otra más, casualmente le dijo, te llevo, te preparo la muestra de tu libro y después te traigo y después te hago hacer la campaña y después te doy el auto. No alcanza porque acá sale a la luz que es el socio del narcotráfico y además nos quiere vender que se encontró con un tipo que tenía un avión y casualmente, otra más, casualmente le dijo, te llevo, te preparo la muestra de tu libro y después te traigo y después te hago hacer la campaña y después te doy el auto blindado y después te doy guita y después te pago la campaña. A mí nunca me pasó, está bien, soy de izquierda, nadie me va a invitar a subir a un avión para llevarme a ningún lado. Pero le preguntaría al resto de los diputados que no son de izquierda si alguna vez les pasó que encontraran un tipo que de pronto le dice, hermano, te llevo en avión a presentar el libro, te acompaño, te doy el auto blindado, te doy todo lo que todo el mundo declara que le dio y usted nunca pudo contestar que no tenía nada que ver porque ese tipo después casualmente resultó lavador de dinero, con guita en Guatemala, bueno, y está en cana. Y tiene la bendición de la Corte Suprema, por eso hace 900 días que está acá y no le dan la extradición a Estados Unidos. No es lo mismo que nos pasa a nosotros, señor presidente. Uno le va a pedir a la Corte Suprema que cuide a los diputados, porque viene Patricia Bullrich antes de arrepentirse, eso es otra parte que viene ahora, y les dice que los iba a allanar por haber presentado los periodistas, que por haber presentado la grabación o la nota grabada de denuncia sobre la actividad de la jefa, como le llaman a Karina, y ustedes le dijeron, el jefe, perdón, me equivoqué de género. Entonces, sí quiero decirle que eso no pasa y toda la gente está esperando ver qué resolvemos hoy acá. Le digo, me lo dijeron en la calle, un montón de gente. ¿Qué van a resolver? ¿Solo lo van a sacar de la comisión? No alcanza. Porque salió a la luz que es socio del narcotráfico. Entonces tiene que ser castigado por eso. Y se tiene que saber toda la verdad. Y por supuesto que no puede seguir en esta Cámara, en mi opinión. No se puede seguir actuando como si no pasara nada. ¿Qué es eso lo que viene pasando? Acá estafan por millones por libra. Muchos millones, que ninguno de nosotros vio de cerca. Eso lo hace el presidente del país. Hasta ahora nadie indicó otra cosa. Quiere seguir adelante como si nada. Su hermana, el jefe, según él, coimea y hace negocios desde el Estado. Tampoco. Nadie sabe, no se sabe. Como nos dice el jefe de gabinete cada vez que viene y uno le pregunta, escúchame, ¿qué sabés de todos estos datos? No estuve, no estaba, no vine, no llegué. Estamos podridos de que nos agarren de idiota. Por lo menos nosotros, o por lo menos yo. ¿Me entendés? Porque hay una situación que no se aguanta más. Hay una situación en todo el país de la gente que trabaja, de la gente que comía en comedores, de la gente que tiene que padecer las medidas de este gobierno que no se aguanta más. Entonces, no se puede seguir actuando. Caputo no viene. Nunca pudo venir. ¿Cómo puede ser que no venga? ¿Cómo puede ser que se atreva a decir que no va a venir, que no venga hoy, que no venga nunca, que no mande explicaciones, que tenga tanta impunidad semejante tipo, que además de entregar el país, le entrega a cualquiera que se cruce, y a los yanquis, y a las grandes cerealeras, y a cualquiera a los que les permite millones y millones para mantener el precio del dólar. ¿Para qué? Para llegar a la elección. Termínenla, porque no van a llegar. O si llegan, van a perder, porque la gente está podrida y lo tienen que saber. Entonces, le quiero decir que, la verdad, además de ser el principal candidato de la provincia de Buenos Aires, quedó claro que se financia con el narcotráfico y que
¿También va a seguir como si no pasa nada y nos va a mirar así con cara de nada como nos está mirando? No va, porque pasa de todo y por eso ya no pueden hacer ni actos. No pueden hacer ni actos porque la gente sale y los repudia, no porque los K se organizan. Si piensan que son actos que hacen los trabajadores de las fábricas, como el otro día en el sur, que se quedaron sin trabajo, que hay miles de despidos, que cierran las fábricas, que hacen todos los desastres sociales que ustedes hacen y piensan que son K. No los sobredimensionen, señor presidente. No son K todos. Una parte serán K, pero el resto son trabajadores genuinos que no los aguantan más, porque no tienen de dónde comer, no tienen dónde volver a entrar a trabajar y no los aguantan más. Por eso los repudian. Pero yo creo que no va más este régimen político así, de impunidad para el poder político. Que habría que hacer una especie de CONADEP de la corrupción, una especie de comisión de investigación con personalidades intachables que todavía hay en este país, que investiguen a fondo todo. Para que todos los que estafan, coimean o son socios del narcotráfico se tengan que ir. Porque la verdad, sabiendo que está la diputada Villaverde, perdón, que ahora nos enteramos que también estuvo detenida porque tenía en su poder cantidades de kilos de droga. Ahora nos podría decir a cuánto está el gramo, porque acá seguramente hay gente que quiere saber. Y entonces tendríamos que decir que el presupuesto está dirigido por el narcotráfico. Imagínate qué futuro de país vamos a tener con eso. Entonces, nos acusan de que es golpismo. No, olvide, no es democrático. Esto no es democrático, no tiene nada que ver. Yo le diría, esto que hacen ustedes, que después de votar la ley 4 veces, 2 acá, 2 en el Senado, que vuelva, no sabemos más qué hacer con las leyes, ustedes se animen a decirnos que no van a poder, que no van a poner la plata para el narcotráfico la ponen, perdóname. Para la discapacidad, nos hace pensar que para ustedes el único objetivo que tienen es que como no pueden cerrar el Senado porque no les da, entonces lo que quieren hacer que lo nuestro no sirva para nada porque acá total el presidente no pone la plata y no les importa que votamos. Bueno, no va, eso es lo antidemocrático. Y entonces el pueblo tiene derecho a no aceptar qué es lo que hacen con el país. Y que por eso hay que seguir haciendo fuerza en la calle, como van a hacer el jueves, el Garrahan y la universidad. Y van a exigir que ustedes pongan la plata después de que el Senado vote lo que hay que votar. Basta de que jueguen con nosotros, que jueguen con el país, que jueguen con todos los sectores que están esperando el resultado de la votación. Basta. Por eso se tiene que ir de acá y yo creo que hay que pensar seriamente. Juan, buen día, gracias por atenderte. ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Ernesto? Quería escucharte un rato. A ver, arrancá por donde vos quieras. Arranco, vamos para el 2019. En el 2019, compañeros de Río Negro detectan que había un narco muy importante, que es Fred Machado, que finalmente, unos meses después de llegar a la Argentina, es detenido por una orden de Interpol por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Yo lo planteo esto públicamente porque este hombre le había entregado recursos muy valiosos para la campaña a José Luis Espert, entre ellos un auto blindado que fue atacado a tiros en una confrontación mafiosa y no solamente una avioneta, sino varios vuelos gratuitos en avionetas que estaban a nombre de la empresa de Fred Machado, la que tiene Fred Machado en Estados Unidos, con matrícula N, particularmente uno que es el N28FM. Cuando tiene una matrícula N quiere decir que está matriculado en Estados Unidos, ¿no? La empresa que tiene Machado, que en realidad era una organización criminal, un trust, una especie de fideicomiso, que ahora está disuelto.
En el debate presidencial de ese año, Spert tiene una expresión amenazante conmigo delante de millones de personas donde dice: ojo conmigo, Grabois. Y ahí me di cuenta de que estábamos en el camino correcto y seguimos investigando. Yo tengo mis conexiones en Estados Unidos hace muchos años, algunas vinculadas a mi rol en la Santa Sede, otras vinculadas a compañeros nuestros que se fueron a vivir a Estados Unidos para estudiar en la universidad y se quedaron ahí. Y hay un expediente que empieza en 2019, que realmente es para una serie de Netflix, donde en un pueblito muy chiquito que se llama Onalaska, el Trust de Fred Machado, que es este narco, había registrado más de 1.200 avionetas con un mecanismo bastante sencillo, que era comprarlas de cualquier lugar del mundo, sobre todo de Latinoamérica, y darles la matrícula N, lo cual, al ser norteamericana, le facilitaba muchísimo el tránsito por México, Colombia, Guatemala y desde luego la Argentina. Y en todo ese andamiaje se traficaba cocaína y se lavaban activos. Todo esto no solamente está aprobado en la justicia norteamericana, sino que hay una condena a 16 años de prisión de esta señora Debra Lynn Mercer Erwin, que es quien tiene en su contabilidad una transferencia con nombre y apellido Spert y probablemente más transferencias mediante un código que se estableció posteriormente. Es decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos probado? Que en la contabilidad admitida como prueba, de hecho como la prueba fundamental para condenar a esta mujer, Mercer Erwin, aparece Spert con nombre y apellido, no en los cuadernos de Centeno, ni en una libretita que escribió Juan Grabois, en un expediente de un juzgado federal norteamericano, que además el IRS, que es como la FIP norteamericana, dentro de la otra tipificación legal que es lavado de activos, lo toma como prueba y plantea que todos los que aparecen en la columna como beneficiarios son cómplices, ¿no? Este es un poco el cuadro de situación de la prueba nueva que aparece, que es esta transferencia registrada en la contabilidad de la organización narco. Te escucho, Luis. Juan, perdón, te estoy escuchando. No, a ver, después, a partir de el 2020, donde aparece esta transferencia, que es importante la fecha, porque el financiamiento que había recibido Fred Machado anteriormente era para la campaña política de Spert. Luego hay más cuotas de financiamiento, lo que indica una participación en la organización criminal que excede algo que es gravísimo de por sí, que es el financiamiento político. Nosotros tenemos la hipótesis de que Spert facilitó contactos, particularmente en la industria minera, para poder legitimar activos, como se dice legalmente, blanquearlos, a través de una gran empresa de minería que tiene un señor que se llama Sicarelli, que es la actual pareja de la diputada Villaverde, también condenada por narcotráfico y también cabeza de lista de la Libertad Avanza en Río Negro. Es decir, hay dos cabezas de lista, Spert y Villaverde, que están ligadas directamente a la misma organización criminal de tráfico de drogas y de lavado de activos. O sea, vos estás convencido o suponés o inferís que cuando Spert dice no sabía quién era, está mintiendo. Pero no estoy convencido que está mintiendo, porque además recibió la transferencia después de la detención de Interpol. Se siguió relacionando con el sistema de relaciones de Fred Machado, particularmente Españolo, el de las coimas del Andis, ¿viste? Sí, Españolo? Sí. ¿Lo tenés? Totalmente. Bueno, y Oneto, que es el abogado tanto de Fred Machado como de Milei, o sea, Fred Machado, el narco más importante que está en Argentina, comparte abogado con el presidente Milei. Esa sociedad entre Oneto y Españolo, dos abogados, que Spert le presenta a Milei, esa sociedad siguió funcionando y Spert siguió manteniendo el vínculo con ambos, tanto con Españolo como con Oneto, es decir, eran su polea de transmisión con la banda de Fred Machado. Juan, a ver, decime, porque vos fuiste dando detalles, porque Spert dice, bueno, hubo un viaje, yo no sabía quién era, me armó un acto para presentar mi libro en Viedma y eso fue todo lo que hubo. Frente a eso vos hablas de varios viajes. ¿Cuál es la evidencia de los varios viajes?
están registrados. O sea, no es ningún tipo de secreto sumario. Digamos, lo que está en secreto de sumario es la denuncia nueva, pero los viajes están registrados. Perdón, de hecho, no son las mismas avionetas. Está registrado viajes con avionetas que cuando vos ves la patente pertenecen a la empresa de Machado, y en esos viajes iba Expert. Sí, y además en algunos de los viajes se apaga el transpondedor, que es, digamos, el mecanismo como el GPS del avión. Yo tengo muchas hipótesis de cuál es la participación de Expert en la organización criminal. Lo que tengo probado es que recibió financiamiento. Está bien. Y hay un protocolo de la Unidad de Información Financiera, que depende de un organismo internacional, que es el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, que establece que las personas políticamente expuestas, como yo, por ejemplo, no pueden recibir recursos materiales sin hacer un due diligence, te dice, previo, para ver de quién son, digamos, ¿no? Entonces, ahí también hay una violación de las normas de la UIF, que lo que hace es investigar el lavado de activos, que por esas cosas que tiene la doble vara, la negligencia, la complicidad del Poder Judicial argentino, duermen en un juzgado. Ahora va a haber otro juzgado, que es el Juzgado Federal número 2 de San Isidro, a cargo del juez Mirabelli, que esperemos que lo haga bien. Pero además hay otro elemento muy, muy escandaloso. Yo te mandé por WhatsApp las evidencias de esto, que es los 900 días, el expediente de extradición de Fred Machado, que está solicitado por el juzgado de Texas, y que hay un montón de pruebas, celulares, computadoras, etcétera, que no han abierto todavía porque son pruebas que son pruebas secuestradas a Fred Machado y que no la pueden abrir si él no tiene un abogado designado, y que es muy, muy raro, inédito. Te digo que si vos tenés fuentes judiciales, chequealo, inédito en la historia argentina, y un pedido de extradición no solamente tenga aproximadamente 900 días de demora en la Corte, es decir, ya pasó por primera instancia, ya pasó por el procurador de la Corte, que no es precisamente un cuca, que es Casal, que dijo sí, extradítenlo. La Corte lo tuvo planchado 800 y pico de días. Cuando yo dije esto públicamente, el abogado Neto metió un escrito, y contra la propia jurisprudencia de la Corte, que dice que las extradiciones son de mero derecho, es decir, que no hay que analizar hechos, te la mandé también a la jurisprudencia de la Corte, piden una prueba en Estados Unidos, que oficializada puede tardar siglos, prueba que es una sentencia de otro imputado que no tiene nada que ver con el caso, y prueba que nosotros ya tenemos y ya la remitimos tanto a la Corte como al juzgado de Neuquén, y también te la mandé a vos, porque son si vos estás en Estados Unidos, tocás la puerta, pedís acceso al expediente y lo tenés, porque son expedientes públicos. Juan, a ver, volvamos a datos concretos. Vos decís, hay varios vuelos registrados con patentes que reflejan que la avioneta pertenece a la empresa de Machado, y en esos varios vuelos estaba Expert, que también está registrado, con lo cual ahí hay una mentira. Auto blindado, ¿de dónde vos tenés la evidencia de que el auto blindado, primero, que él andaba en un auto blindado donado o prestado por la empresa de Machado? Mirá, capaz que me confundo el color de las cédulas, pero el propietario era Sicarelli, y había una cédula azul a nombre de Machado y otra a nombre de Expert. Por ahí me confundo que la cédula verde estaba a nombre de Machado y no de Sicarelli. Sicarelli es la persona, es el testaferro de Expert, y que le presta la mansión en la que, es el testaferro de Fred Machado, Sicarelli, le presta la mansión en la que está viviendo en este momento Fred Machado. Vuelvo con lo mismo, Sicarelli, este empresario de la minería, es el marido de la Lorena pareja Villaverde, conviviente de Villaverde, que estuvo presa por narcotráfico en Estados Unidos y hoy es candidata a la Libertad Avanza en Río Negro. Bueno, entonces, hay un entorno narco que igual si rascas un poco aparecen los portapalos. Dicho así, es increíble. Es decir, no es alguien que fue y le prestó y nada, el tipo no sabía y aceptó una avioneta, cosa que además te lo dicen como si fuera tal cosa. Viene cualquiera y te ofrece una avioneta y vos te subís, o sea, es una cosa como pero, ¿y de te ofrece locos, un auto blindado? O sea, a ver, eso, no está solamente probado, es público, él lo dice, gracias por esto, gracias por lo otro.
el auto blindado, él estaba arriba del auto blindado cuando lo tirotearon. Y no lo tiroteó un comando del ARP, lo tiroteó una banda narco, porque ahí, según Díaz de Moin y según otros testimonios de personas que estaban en la Libertad Avanza previamente, muchos, creo que Agustín Romo también, etcétera, eso tiene que ver con una mexicaneada que la habría contado Rosales, que creo que fue el candidato a vicepresidente de él, Sí. Porque se quedó con guita que era para la campaña y que la utilizó en su pornográfico aumento patrimonial entre el año 2021 y 2024. Noé. Juan, ¿cómo estás? Te saluda Noelia Barral Grijera. La denuncia queda radicada en el día de ayer y ahora ustedes están pidiendo alguna medida de prueba, ¿o cómo avanza la causa? La medida de prueba más evidente es que pidan el exhorto de la parte del expediente que teóricamente no tienen Neuquén, porque deberían tenerlo, donde figura la contabilidad, que lo certifiquen, que lo traduzcan y que desde luego lo llamen indagatoria a Espert para que responda sobre esto. Pero lo más importante es el desafuero en el Congreso, de él y de Villaverde, porque no estamos hablando de un señor que lo filmaron en un Zoom con una conducta inapropiada, como fue lo que pasó durante la pandemia. ¿Se acuerdan de lo que digo? Sí, totalmente. No quiero ser grosero. Juan Ameri. Señor. Sí. Bueno, estamos hablando de gente del narcotráfico. Y el narcotráfico tiene como hay que mirarlo desde dos lados, ¿no? Desde donde arriba del todo, donde están estos señores, políticos muy importantes, que blanquean activos, que trafican No, pero cocaína. además no puede ser que comparta abogado con el presidente. Es decir, hay una cosa que uno no quiere pensar. Pues yo hoy, hace un ratito decía, vos tenés a Francisco Neto, abogado de Fred Machado, comparte abogado de Milei. Junio Libarona, abogado de Mameluco Villalda, ministro de Justicia. Diego Españuelo, íntimo de Espert, abogado de Milei. Alejandro Fargosi, abogado de Milei, fue echado del colegio de abogados por haber sido cómplice de un concurso trucho para asignar un juez federal que había truchado un examen. O sea, vos ves todo eso y nada, es cuestión de saber sumar y restar. A mí me tiene, porque además contrasta tanto esto con lo que uno piensa de lo que debe ser una autoridad política de un país, que vos requerés, inconscientemente resistís unir las cosas, pero hay una... Tiene amigos narcos, tiene abogado de narcos, recibe recursos de narcos, es narco, no hay mucha vuelta que darle. Si estuviste condenada por narco, como Villaverde, ¿no? Ya hay una inhabilidad moral, salvo que hayas hecho un proceso de recuperación espiritual y ética muy profundo, pero parece que para ser diputada de la Libertad Avanza tenés que ser narco. Y a mí en lo que lo relaciono es en todas aquellas declaraciones donde dicen que la Libertad Avanza vendía candidaturas. Digamos, eso es muy, para mí muy evidente, digamos, que hay temas de guita que es sucia, que es de un origen espurio, de lo más sucio que puede ser, porque toda esta red de vinculaciones narco, que en el centro se ve como un caso de corrupción escandaloso, en las periferias termina con el Paco, con la cocaína, con las bandas narco, con las muertes, porque la cocaína no viene de Pergamino o de Tapalqué. La cocaína viene de México y Colombia. Y vos ves todos los viajes, por ejemplo, el avión de la matrícula N28FM, que es el avión que aparece en la foto. Si vos te fijas en la foto, vos vas a ver ese avión, la matrícula N28FM. Ese avión salió de la Florida, el que está experto, salió de la Florida, hizo escala en México, apagó el transpondedor, que es el GPS, que viola todas las normas de aviación, apagó el transpondedor, no se sabe bien por dónde estuvo en el medio, aterriza en Rosario, no en cualquier lado, en Rosario, y después lo utiliza Espert, un avión que hace un trayecto absolutamente sospechoso y que forma parte de una flotilla de aviones narco. Entonces, no es una pavada, y la impunidad que tiene algunas personas, porque fíjate que todo esto
obtener la información de un expediente norteamericano no es muy sofisticado, ¿eh? O sea, no es... Tuvimos que... bastante sencillo. Y la situación de Fred Machado, estando protegido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque está protegido, y no tiene ninguna explicación que por primera vez en la historia argentina un trámite de extradición haya durado tanto. Evidentemente Oneto y Españolo tienen un estudio muy potente de abogados que les ha permitido, mantener la impunidad de gente que cometió delitos graves asociada al crimen organizado. Perdón, entonces, Juan, ¿Oneto y Españolo son socios en un estudio de abogados? Sí. Ah, mira. A ver, quiero que escuches algo, porque acaba de hablar Milei en una entrevista que hizo Antonio Laje, donde le preguntó sobre el tema Spert. Escuchá. Sí. Al otro tema que saltó en estos últimos días, Spert, que es el cabeza en provincia de Buenos Aires. Ok, de vuelta a lo mismo. Esto es otra operación más. Es la misma operación que le habían hecho en el año 2019. Es diferente. Bueno, está bien, pasaron 6 años. Entonces, se los ensució en el 2019, se ensució de vuelta en el 2021. O sea, eso es recurrente. Entonces, es parte de la metodología con la que, en realidad, hay Esto está bien. Esto es una denuncia nueva que habla de una cifra de $200.000. Sí, mira, yo te voy a decir algo. La causa en los Estados Unidos. También, yo escuché a alguien que hablaba de una cifra de 7, dígitos en dólares y agarraba y daba especificaciones de cuándo había sido eso, dónde. Y lo peor de todo es que yo había estado en ese lugar y era todo falso. De hecho, se hizo la demanda de Spert y la ganó. Entonces, de vuelta, chimento de peluquería, operaciones para ensuciar, es parte de las... Pero esto es parte... No es un chimento de peluquería, es una causa de Estados Unidos. Bueno, está bien. A ver, que avance la justicia, Es decir, lo que sorprende es que esto justo aparece ahora, en este contexto. Son cosas, raras, ¿qué querés que te diga? Ya fueron por eso en el 2019, después por el 2021. O sea, entonces te meten todo este ruido de vuelta en el periodo electoral. A ver, no nos olvidemos. Enrique Olivera en el 2005, de Narváez en el 2009, a la señora Bullrich en el 2017, se lo hicieron a Spert en el 19. Es parte, es parte de la franquicia. El socialismo del siglo XXI, porque hay que entender que es algo más amplio, tiene esta metodología. O sea, los tipos trabajan y construyen sobre esto. Y es una metodología que la tienen desarrollada hace 35 años. Dicho esto, sí, la franquicia local, que es el kirchnerismo, claramente, cuando llega el momento electoral y se ven amenazados, recurren a todo este tipo de trampas. Bueno, mi esperanza es que las personas, con el correr del tiempo... la versión de Milei sobre esto. Juan, estabas escuchando, ¿no? Y, a ver, cuando vos lo único que podés decir es operación, tenés el culo sucio. Es decir, vos no podés argumentar por qué usó avioneta narco, por qué usó auto blindado narco, por qué aparece una transferencia de $200.000 en un expediente norteamericano, y solamente podés decir opereta. Y aparte, este argumento de que pasaron 6 años. A ver, las condenas por corrupción, justas, injustas, etcétera, no tardaron 5 años en la República Argentina. Son procesos largos. El tema es que cuando vos tenés un sistema de relaciones tan evidente, hay una cuestión de inhabilidad moral. Y cuando vos tenés que el propio Milei, hay muchas declaraciones interesantes de Milei hablando sobre el rol de Spert como valijero. Hay una particularmente interesante en un programa de Fantino, donde cuenta que le ofrecieron, y Fantino le va diciendo, ¿cuánto? ¿1 millón? Menos. ¿500.000? Menos. Y llegan a una cifra parecida a la que te estoy hablando, para que baje su candidatura otro candidato liberal, la puedes ver en Fantino, es decir, también algún fiscal podría levantar esa plata. Cuando vos tenés a gente de la Libertad Avanza diciendo exactamente lo que después se verifica que sucedió, la operación habrá sido una operación
conjunta de todas las fuerzas políticas de la República Argentina. Lo que vos no podés sostener es que cuando tenés, por ejemplo, en Río Negro, ahí sí la justicia te dio una condena. Entonces explícame por qué tenés el primer candidato a narco, el primer candidato a un narco. No me querés hablar de Spert, explícame lo de Villa Verde. No me querés explicar la avioneta, el auto blindado, etcétera, explícame la contabilidad en Estados Unidos. Entonces, cuando no puedes explicar nada, y sobre todo una persona que es un mentiroso serial como Milei, un negador y un mentiroso serial como Milei, la verdad que no es creíble ese planteo, porque ni siquiera es un planteo, es simplemente asociar ridículamente con el socialismo del siglo XX. ¿Qué carajo tiene que ver el socialismo con una denuncia por narco? Juan, finalmente, no lo entiendo. Finalmente, hay algo que, porque la relación entre Milei y Spert va cambiando con los años. Spert primero es candidato en el 2019, en ese momento Milei lo apoya. De hecho, parte de su entorno, una persona clave del entorno de esa campaña es Lilia Lemoyne, que trabaja con Spert. Después se pelean en el 2021, hacen dos listas distintas, una que se llama La Libertad Avanza en la capital y otra Avanza la Libertad en la provincia. Ese sería el año, entre paréntesis, ese sería el año en el que a Milei, según la nota con Fantino, le ofrecieron plata para bajar su lista. Bueno, después, en el 2023, ya se pelean muy fuerte y ahí hay audios de Lilia Lemoyne diciendo con Babi Echecopar que Spert es narco, y a su vez hay audios de Spert diciendo que Milei recibe plata de Massa. Se pelean en el 2023. Y ahora se arreglan y él, después de que es presidente, lo empuja a Spert a cargos cada vez más importantes, a tal punto que la idea de Milei es que Spert sea nada menos que gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que dice todo esto de Milei? Que habiendo sabido la historia previa, porque Lilia Lemoyne lo dijo, finalmente lo postula y lo impulsa a cargos cada vez más relevantes. Sí. A ver, lo que dice es lo mismo que lo que dice el caso de Lorena Villaverde, que para mí son casos paralelos. Un grupo que está asociado a un entorno narco, que puede mostrar los vínculos de manera objetiva, va ascendiendo en la escala zoológica de la política libertaria. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que hay un flujo, desde mi punto de vista, un flujo de fondos que relaciona la narcopolítica con el gobierno, que tiene como dos caras, digamos, ¿no? Una cara más lumpen, que es lo que se ve en Libra, que es lo que se ve en el 3%, que es como la cara de la política visible, y una cara más sofisticada, que son las maniobras, entre comillas, legales, de Caputo con las cerealeras, digamos, ¿no? Como que son dos niveles Milei decía que el Estado era una organización criminal, en realidad no era una caracterización, sino un proyecto, digamos, terminó realizando una cantidad de crímenes del Estado, desde promover una estafa desde su cuenta de Twitter, que también es algo que parece que no es importante, y la verdad es que es tremendo, escándalo internacional, hasta hostigar desde su cuenta personal a Mengolini, generando una situación de odio que le costó mucho sufrimiento, hasta este nivel de vinculación con el narcotráfico. Spert realmente no está en condiciones de presidir la Comisión de Presupuesto. Este miércoles hay reunión de la Comisión de Presupuesto. Hay mucha gente que va a pedir el apartamiento de la Comisión y el desafuero, comisión en la que también está Villaverde, lo cual es como una contradicción. Que maneje el presupuesto una banda narco, el presupuesto, Ernesto, el presupuesto de la República Argentina lo maneja una banda narco. Spert, Villaverde. Y la verdad es que sería bueno que Spert me mande una carta de documento, porque si todo lo que estoy diciendo es falso, me podría hacer un juicio. Lo estoy esperando. Yo le hago un juicio y le gané a todos los que me difamaron. No hay uno que no le haya ganado un juicio, salvo los que todavía tengo procedimiento. Entonces, a ver, no hay, te digo, Ernesto, de verdad, esto es real, es grave, no lo puedo explicar, si vos investigás el incremento patrimonial desde que conoció a Fred Machado, y 2024 es escandaloso, y aparte es bien típico del narco. El BMW más caro que hay, un palacete en Bécar, San Isidro, otra camioneta de la puta madre,
Es decir, cosas típicas de alguien que venía de una clase media más o menos acomodada y se vuelve multimillonario de la noche a la mañana. No hay mucha vuelta que darle, es grave, es evidente, y he hablado de operaciones, ¿no? Yo a Aníbal Fernández no lo conozco mucho, pero la que más me acuerdo, ¿te acordás la de la Morsa? Totalmente. Bueno, no había ningún expediente norteamericano con una transferencia de $200.000. No había ningún auto blindado, no había ninguna avioneta narco, no había ningún transpondedor apagado, no había ningún Fred Machado, y le hice perder las elecciones a, creo que, no sé, frente de todos, no me acuerdo lo que era en ese momento, porque fue el escándalo más grande de la Argentina por meses. Pero que tenés 10 veces más pruebas, y si bien el tema se instaló ayer, para mí que exista en la contabilidad de Debra, Lindbergh, Mercer, Erwin, condenada a 16 años de prisión en un juzgado federal de Texas, en un documento que todo el mundo puede ver, al que se puede acceder y que es fidedigno, y este tipo siga persiguiendo la Comisión de Presupuestos, me parece de un Estado fallido. Digamos, estamos yendo a un narcoestado, un Estado fallido, y me importa mucho decir esto, Ernesto, que uno tiene que seguir la ruta del dinero para buscar los culpables. Esto es así. Pero también lo que tiene que ver es lo que pasa en el subsuelo de la patria. Lo que pasa en las barriadas, lo que pasa en las villas, lo que pasa con la captura del territorio por parte del narcotráfico, y una cosa no podés disociarla de la otra. Vos no ves las complicidades, el lavado de activos, la estructura de abogados y contadores que lo permiten, el tráfico desde países limítrofes o no a la Argentina. Bueno, después no va a salir un jardín de rosas de eso. Y si nosotros no lo frenamos ahora, y esto lo relaciono mucho con la causa del fentanilo, vos sabés los estragos que hizo el fentanilo en Estados Unidos, si nosotros no frenamos ahora y no damos indicios de que con el narco no se dialoga, el narco se lo combate, por abajo, por el medio y por arriba, en un par de años nos quedamos sin país, porque es lo peor que se le puede hacer a un país, permitir que el ámbito de aplicación normativa en el territorio deje de estar a cargo del Estado y pase de estar a cargo de las bandas criminales, como también Milei dijo en una intervención horrible, donde dice que él confía más en las mafias que en el Estado, ¿no? Entonces hay una filosofía, esto lo dice Fontevecchia, hay una filosofía libertaria en el narcotráfico, como, bueno, cuando se hacen los blanqueos que Milei dice, no me importa de dónde viene la plata. Para mí sí me importa de dónde viene la plata. Si la plata viene del narco que se lleva las vidas de cientos y cientos de pibes y pibas argentinas y que financia lo peor de la política, sea Espert, sea Villaverde o sea cualquier tipo del peronismo, no me importa. Bueno, a eso hay que poner un límite. Juan, te tengo que despedir, te agradezco estos minutos, realmente muy interesante todo lo que contabas, muy detallado, muy fuerte, así que nada, seguiremos el tema, por supuesto. Bueno, y yo te voy a ir mandando las pruebas y lo que vos... Te vas a reír, pero te tengo que decir algo que revela mi edad. No sé qué, bajé una aplicación que se llama OneDrive a mi celular para abrir documentos y no me abre ningún documento y no sé, entonces me mandan documentos por un montón de gente y tengo que esperar a tener la computadora en casa y los abro desde ahí. Así que tener paciencia. Con eso no puedo hacer nada. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande. ¿No? Juan Grabois hablando con nosotros, cosas que pasan. A ver, vamos a cerrar este bloque diciendo dos cosas. Un oyente me escribe y me dice: tal vez la diferencia entre anarco-libertario y narco-libertario es apenas una A. Y tal vez esa A se está borrando. Y lo otro, recordar que Milei sabía quién era Espert. No es esto una inferencia, no es esto una suposición, no es esto un delirio conspiranoico. Lilia Lemoine, en el 2023, hablando de Espert, dijo en el programa Valle Checopar exactamente esto. Ahora me gusta más Espert. Bueno. ¿Te encantan entonces las personas que roban plata de campaña, que maltratan a la gente, que son misóginos? ¿Eso te gusta? ¿Eso es Espert? Eso es Espert. Pero... es una persona traicionera. ¿Sí? Yo estuve desarmando tongos en Despertar. ¿Haciendo qué? Desarmando tongos. ¿Tongos cómo? Se quedaron con la plata de la campaña y tuvieron problemas con narcos. Eso lo sabes, ¿no? No, contámelo. ¿No sabes?
Para eso te invité, contámelo. No me invitaste para eso. Por Dios que sí. Pero hija, ¿para qué viniste? ¿Queremos hacer un juego de palabras? Me invitaste. Te canto el Tenía retruco, ganas. pero bueno. ¿Por qué? ¿Qué narco? No puedes decir que preferís a Spert antes que... ¿Pero qué pasó con Spert? Te pregunto. ¿Vos te acordás que le tiraron un piedrazo al auto? Sí. ¿Vos crees que fue un piedrazo? Y que fue un balazo. Por merca. No. A ver, ¿qué pasa si alguien te financia a vos una campaña? ¿Y a Milei quién lo quedás? financia? Los ómnibus que estaban hoy en la puerta de Ahí se va hacia otro lado. Ese es el testimonio realmente visto desde hoy fuertísimo, ¿no? Dice que le valieron el auto porque él se quedó con la plata de la campaña que aportaba, en este caso, Fred Machado, que es un poco también lo que dice Juan Grabois respecto al crecimiento patrimonial. Muy bien, 9:34 minutos de la mañana, todos nos quedaríamos tranquilos si Spert hace, ni siquiera tiene que salir al aire, un documento escrito explicando cada una de estas cosas. ¿Son falsas? ¿No son falsas? Decir Operación Cuca es una tontería porque hay documentos, porque está el testimonio de Lila Lemoine, porque está el testimonio de Agustín Romo en Twitter, porque están los documentos en Estados Unidos, porque hay gente detenida. Lorena Villaverde, la de Río Negro, de verdad estuvo detenida en Estados Unidos por narco. Yo no sé quién es Sicarelli, el esposo, pero si Sicarelli sigue vinculado con Fred Machado, es evidente que Lorena Villaverde es parte de esa organización, sospechada en Estados Unidos o denunciada en Estados Unidos, y la quitó de la corte. Simplemente como periodista, yo sé que hay muchos colegas que no se escuchan, hay muchas historias para investigar acá. Hay historias que son fascinantes. La del pueblito donde había 1000 aviones, son historias fascinantes. Los documentos, la camioneta son historias fascinantes. Los viajes con avionetas son historias fascinantes. La manera que este hombre, la denuncia, la historia de la contadora esta que está presa y ya condenada en Estados Unidos y donde aparece el registro de Spert, es otra historia fascinante. Hay cantidad de retratos y modus operandi que es una película. O sea, son los momentos que yo me gustaría ser jefe de redacción, decir, che, vos andás por acá, vos andás por allá, yo me encargo de esto, vos te acordás que es como se laburaba en las viejas redacciones, que ya no existen prácticamente, pero hay redacciones, todavía hay, y claro, a mí me encantaría estar ahí, porque tenés ahí todo para contar, es espectacular. Pero estás acá. Estoy acá, sí, somos poquitos, sí, somos... Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, ¿qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente, y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros